Hoy vamos a hablar de un gran referente del judo y del jiu-jitsu, y no es más que otro que el Conde Koma, Mitsuyo Maeda. En este video no voy a hablar en profundidad de su vida en Brasil. Ese va a ser el siguiente, ya que estoy recopilando los datos de la época y cuál fue su verdadero aporte en el jiu-jitsu brasileño. Mi nombre es Juniel y bienvenidos a mi canal. Olvidado por el mundo y recordado cuando los Gracie llevaron el Gracie Jiu-Jitsu a los Estados Unidos a través de la UFC, mucha gente se preguntó cuál era el origen de esta maravillosa arte marcial y quién fue su fundador, pero cuán importante es la influencia de Mitsuyo Maeda. Hoy te voy a presentar la impronta de este caballero. Vamos a hablar principalmente de las actividades desarrolladas por Maeda desde su llegada a Estados Unidos hasta el inicio de su primer viaje al Brasil, que se encuentra registrado en dos libros publicados en el 1912, mayo y diciembre. Sekai Oko Judo Muchachukyo, en castellano, Viaje de un estudio por el mundo de un samurái del judo, tomo 1 y tomo 2, escrito por su amigo y escritor Sang-un Suda sobre la base de las cartas enviadas por Maeda. Se trata de dos libros de 450 y 350 páginas cada uno, que registra con lujo y detalle los distintos episodios y anécdotas vividas por Maeda en los Estados Unidos, Europa, Centroamérica, y que se encuentra disponible para ser descargado en la página web de la Biblioteca de la Dieta Japonesa. ¡Estupendo! Mitsuyo Maeda, nacido el 18 de noviembre de 1878 en Hirosaki, Aomori, Japón, cuando era niño practicó sumo. Y en el 1894, a la edad de 17 años, sus padres lo enviaron a Tokio para matricularse a la Universidad de Waseda. Entró en el Kodokan Judo al año siguiente. Al llegar al Kodokan, medía 1,64 de altura y pesaba unos 64 kilogramos. Sus virtudes fueron descubiertas por el propio Jigoro Kano, Y para su adiestramiento se le asignó a Tsunehiro Tomita, que en aquel tiempo era cuarto dan y también era el más pequeño de los maestros, dando a demostrar en el judo el tamaño no es importante. curiosidad, según Pedro Valente, alumno directo de Helio Gracie y gran conocedor de la historia del Gracie Jiu-Jitsu, cuenta que Yokoyama fue uno de los instructores de Maeda. Yokoyama, antes de unirse al Kodokan, había practicado Tenshin Shinjo-ryu, y esto va a ser relevante en su historia. En el 1904 se trasladó a los Estados Unidos como joven asistente y socio de exhibición del maestro Tomita, de 39 años. Mitsuyo Maeda tenía por aquel entonces 26 años y ya era un brillante cuarto dan y profesor del Kodokan. En ese viaje para promocionar el judo, por ahí también les acompañó Sakate Yoshihiro. Si bien en la historia oficial menciona a Nobuchiro Satake como tercer integrante de la delegación, existen otras versiones que dan cuenta de que viajó más tarde a Estados Unidos para luego unirse con Maeda en sus giras de Europa y Centroamérica. Inspirado por el éxito de Yoshitsugu Yamashita en los Estados Unidos. Yamashita enseñó judo al presidente Theodore Roosevelt, entre otros. Como menciono más arriba, el primer destino fueron los Estados Unidos, donde permaneció entre noviembre de 1904 a febrero de 1907, y la primera parte del capítulo correspondiente a dicha estadía se refiere a las actividades realizadas junto a Tomita, con quien se separó tras algunas disputas entre ambos, y Maeda decide continuar con sus actividades por su cuenta. En el libro que escribió Maeda, el primer tomo comienza con el relato de la visita junto a Tomita a la Academia Militar de West Point y continúa el relato sobre visitas de la Universidad de Princeton, Universidad de Columbia, el YMCA y distintas presentaciones en Nueva York y Atlanta. Maeda llevó un registro minucioso de sus rivales, en los que no se observa ninguna derrota. Salvo en un enfrentamiento contra un luchador en Atlanta, con el que cayó derrotado uno de los 3 combates, venciéndolo finalmente por 2 combates a 1. Casi todos los combates fueron ganados en Newasa, principalmente con Saikomi Wasa, ante la necesidad de definirlos por la puesta de espalda o en menor medida con Chime Wasa y Kansetsu Wasa. En otras palabras, con inmovilizaciones, estrangulaciones y luxaciones. Cuenta que en esa época había de alrededor de 10 japoneses entre judokas y jiu-jitsukas repartidos entre Nueva York, Washington y Boston, ante el gran interés que había despertado las artes marciales japonesas tras la victoria de Japón en la guerra ruso-japonesa de 1904 y 1905. Vamos a repasar parte de las efemérides de los viajes de Maeda.
El 3 de febrero de 1905, Tomita y Maeda dieron una exhibición en la sucursal de Harlem de la Asociación de Jóvenes Cristianos YMCA. El 7 de febrero de 1905, 600 espectadores de un gimnasio de la Universidad de Columbia presenciaron una exhibición de judo y lucha de espada a dos manos, kendo, por 6 expertos japoneses. Según el New York Daily Tribune, el industrial Edward Henry Harriman llevó a los expertos a América después de que se interesó en este tipo de lucha en su viaje a Asia. Tomita hizo que Maeda corriera hacia él y lo golpeara violentamente. Tomita agarraría a Maeda por el brazo o la garganta y lo llevó a la colchoneta. 16 de febrero de 1905, Tomita y Maeda dieron una demostración ante 1000 estudiantes de Princeton. Maeda arrojó a N.B. Tucker, un jugador de fútbol de Princeton, mientras que Tomita arrojó a Samuel Figgles, el instructor de gimnasio de esta universidad. El 21 de febrero de 1905, Tomita y Maeda dieron una demostración de judo en la Academia Militar de los Estados Unidos de West Point, Nueva York, donde Tomita y Maeda interpretaron el Nage no Kata, Kochiki no Kata y el Yu no Kata. A petición de la multitud, Maeda luchó contra un cadete y lo arrojó con facilidad, debido a que Tomita había sido Tori en el kata. Y vamos a hacer un paréntesis aquí, porque hay mucha gente que se quejan porque no saben, cuando yo hablo en japonés, no saben la terminología. Tori es el que hace la técnica y Uke es el que recibe la técnica. Los cadetes también querían luchar contra Tomita. Tomita arrojó al primero, Charles Daly, sin ningún tipo de problemas. Sin embargo, Tomita no pudo tirar 2 veces a otro jugador de fútbol, llamado Tipton, usando Tomoe Nage, puesto que este era mucho más pequeño, por lo que los japoneses reclamaron una victoria moral. 8 de marzo de 1905, Tomita y Maeda tuvieron mejores resultados en el New York Athletic Club. Su mejor lanzamiento fue una especie de voltereta volante, dijo el artículo del New York Times, en el que describía el combate de Maeda con un luchador de pesos pesados, 200 libras, John Nathan. Debido a la diferencia de métodos, dice el New York Times, los dos hombres rodaron sobre la alfombra como colegiales en una lucha dura. Después de 15 minutos de lucha, Maeda aseguró la primera caída. Finalmente, sin embargo, Nathan fue galardonado por caída de alfiler. El 21 de marzo de 1905, Tomita y Maeda dieron otra demostración de judo en la Universidad de Columbia, esta vez a unos 200 estudiantes e instructores de gimnasio. Tras las presentaciones del profesor Bashford Dean, la primera parte de la demostración consistió en mostrar los ejercicios para obtener el control de los músculos. Entonces Tomita mostró algunos de los apretones y se aferra lentamente primero y luego con la velocidad de un rayo en su desafortunado asistente. Luego Tomita y Maeda probaron una serie de trucos de lucha en el instructor de lucha libre de la universidad, quien casi queda atrapado en el punto sofocante de uno de ellos. Según el Columbia Spectator, otra característica interesante fue la exhibición de algunos trucos de Jujutsu obsoletos, como uno para la defensa de una espada japonesa curva con un ventilador. El 5 de abril de 1905, Tomita celebró un combate de exhibición en el gimnasio de Broadway para el beneficio de la prensa. Durante el evento, Tomita declaró que existía una impresión errónea de los Estados Unidos de que el Jujutsu era una defensa de artes marciales. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo la narrativa del Kodokan quería diferenciarse de las demás escuelas de Jiu-Jitsu, ya que en ese tiempo no estaba clara la diferencia entre el judo y Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu es un arte casi extinto y salvaje que estaba mejor extinto. El verdadero auto de la defensa es el judo. Jiu-Jitsu fue desarrollado en un momento que hubo guerras tribales en Japón. Entonces un hombre con una espada larga y un hombre sin espada se encontrarían en las calles, y debido a su eterno odio mutuo, tribalmente hablando, se hizo necesario que el hombre sin espada aprendiera algunos trucos para dislocar las articulaciones de sus enemigos, asfixiándolo y dejándolo inconsciente. En abril de 1905, Tomita y Maeda abrieron un club de judo en un espacio comercial en el 1947 Broadway en Nueva York. Los miembros de este club incluían expatriados japoneses, además de una mujer europea estadounidense llamada Vilma Weger. El 6 de julio de 1905, Tomita y Maeda dieron una exhibición de judo en el YMCA de Newport, Rhode Island.
El 30 de septiembre de 1905, Tomita y Maeda dieron una demostración en otra YMCA en Lockport, Nueva York. En Lockport, el oponente local fue Mason Shimmer, que luchó sin éxito contra Tomita. Cuando Tomita regresó a Japón y antes de viajar a Cuba y Brasil, Maeda y Satake fueron a Gran Bretaña. Inglaterra fue el segundo destino donde permaneció entre febrero de 1906 y marzo de 1907. Fue precisamente en Londres donde conoció a otros japoneses, a Yuki Otani y a Taro Miyake, quienes habían abierto un dojo de Jujutsu y también publicado un libro. Miyake y Tani, como otros japoneses que lo siguieron a Inglaterra, acompañaron a Maeda en distintas exhibiciones, donde realizaron combates arreglados, además de combates reales, con luchadores locales. Se registran una gran cantidad de combates, la mayoría de ellos luchadores de catch, bajo el reglamento de dicha lucha, realizado en distintas ciudades, con una importante proporción de combates ganados con la aplicación del Kansei Tsubasa. El 8 de febrero de 1907, Maeda y Satake llegaron a Liverpool, Inglaterra. Al parecer habían planeado unirse a Akitaro Ono, que había ido a Londres a luchar por el promotor William Bankier en los salones de música de Londres. En 1908 pasa por Barcelona. Durante septiembre de 1909, un japonés llamado Nobutaka llegó a la Ciudad de México con propósito de desafiar a Maeda, por lo que en el Herald se dijo que era un campeonato mundial de Jujutsu. Después de varios meses de disputas públicas, Taka y Maeda se encontraron en el Teatro Colón en el 16 de noviembre de 1909. Taka ganó, hubo una revancha inmediata y 4 días después Maeda se proclamó campeón. Más tarde se reveló que Taka era de hecho Soichiro Satake, por lo que se presume que era una pelea que estaba amañada. El tercer destino fue Bélgica, donde se quedó 2 semanas durante el mes de marzo y de ahí, tras un paso por Londres, continuó hacia España, donde permaneció entre mayo y diciembre del mismo año. Fue estando en Barcelona que decidió ponerse un seudónimo para que no lo descubran y que desistan de enfrentarse con él. Así que se puso Koma en lugar de Komaru, que significa en japonés estar económicamente en apuros, ante la difícil situación económica, y Conde por el título nobiliario. Cuba fue su quinto destino. ¡Azúcar! 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 Estuvo entre diciembre de 1908 y julio del 1909. Dando clases de día y efectuando presentaciones en teatros por la noche. En estas presentaciones realizaba combates con quienes querían desafiarlo entre el público, llegando a aceptar desafíos de vencer a 3 rivales en mínimo de 5 minutos, a propuesta del dueño del teatro, quien ofrecía pagar quienes podían resistir a Maeda por 5 minutos. Así, en el libro contabilizaba 300 combates ganados en otros tantos realizados. Pasó un año en México entre julio de 1909 y 1910, realizando presentaciones en los teatros de distintas ciudades como México, Guadalajara, Mérida, Monterrey, León, etc., incluyendo algunas presentaciones en la Plaza de Toro. En esa época ganaba gran parte de los combates mediante la aplicación de Kansei Tsubasa. Tras su paso por México, realizó una segunda visita a Cuba, donde permaneció algo de más de 2 años, entre julio de 1910 y agosto de 1912. En Cuba se reunieron varios judokas japoneses, incluyendo aquellos que lo venían acompañando, y otros que viajaron para visitarlo desde Estados Unidos. Desde esa época venía quejándolo un molesto reuma que tenía en su brazo izquierdo que lo obligaba a tomarse un tiempo de reposo. Durante 1911, Maeda y Satake se reunieron en Cuba con Akitaro Ono y Tokugoro Ito. Los 4 hombres eran conocidos como los 4 reyes de Cuba. Como se puede apreciar en la foto, está Satake Yoshihiro, que es el que está sentado, Maeda detrás de él. Los 4 reyes eran muy populares en Cuba y los medios japoneses estaban muy orgullosos de la reputación que estaban trayendo al judo y a Japón. El siguiente destino fue Guatemala, a donde llegó en agosto de 1912 y permaneció casi 2 años hasta emprender su viaje hacia el sur. No hay mucho registro de combates realizados durante su estadía en Guatemala, estimándose que se dedicó principalmente a la enseñanza. El tomo 2 termina con Maeda aún en Guatemala, planificando su viaje hacia el sur, que terminaría en Brasil. En 1913, Maeda y Satake viajaron a El Salvador, Costa Rica, Honduras, Panamá, Colombia, Ecuador
y Perú. En El Salvador, el presidente fue asesinado mientras estaban allí, y en Panamá los estadounidenses trataron de pagar a Maeda para que perdiera, y en respuesta siguieron avanzando hacia el sur. En Perú conocieron a Laku, un judoka japonés que enseñó a los militares, y lo invitaron a unirse a ellos. Luego se les unieron Okura en Chile y Shimizu en Argentina. El 14 de noviembre de 1914 visitan a Brasil por primera vez. Porto Alegre. Y en el 1915 visitan Belém do Pará y Manaus, en la zona norte. El 26 de agosto de 1915, Maeda, Satake, Okura, Shimizu y Laku estaban en Recife. En octubre de 1915 llegaron a Belém y finalmente a Manaus, en el estado brasileño de Amazonas. El 18 de diciembre de 1915, Tokugoro Ito llegó un tiempo después. El 20 de diciembre de 1915, la primera exhibición en Belém tuvo lugar en el Teatro Politeama. El periódico O Tempo anunció el evento indicando que el Conde Koma mostraría las principales técnicas de Jiu-Jitsu, excepto las prohibidas. También demostraría las técnicas de autodefensa. Después de eso, la compañía aceptaría desafíos de la multitud y sería el primer combate sensacional de Jiu-Jitsu entre el Shimizu, campeón de Argentina, y Laku, profesor militar peruano. El 22 de diciembre de 1915, según O Tempo, el campeón mundial Jiu-Jitsu Maeda, jefe de la compañía japonesa, y Satake, campeón de Nueva York, realizaron un combate de Jiu-Jitsu entusiasta y sensacional. El mismo día, Nagif Asef, un campeón australiano de lucha grecorromana de origen turco, desafió a Maeda. En alguna parte del libro, Maeda reconoce que estando en el Kodokan no le había prestado mucha atención a la práctica de Newaza, confiando en su capacidad de Tachiwaza, pero que para hacer frente a los luchadores de otra disciplina que combatía con solo mayas, se vio obligado a perfeccionar sus técnicas de Newaza para llevarlos al suelo y definir con Shimewaza o Kansetsuwaza, y así obligarlos a rendirse. Se estima que Maeda realizó más de 2000 combates a lo largo de sus giras, y no se registran derrotas en combates realizados con Judogi. Su experiencia de haber enfrentado a representantes de distintas escuelas de Jiu-Jitsu en Japón le resultó fundamental para enfrentar rivales de otras disciplinas. El 8 de enero de 1916, Maeda, Okura, Shimizu subieron al SS Anthony y se fueron a Liverpool. Tokugoro Ito fue a Los Ángeles y Satake y Laku se quedaron en Manaus enseñando Jiu-Jitsu, según el periódico O Tempo. Después de 15 años juntos, Maeda y Satake finalmente se separaron. De este último viaje a Europa poco se sabe. Maeda fue a Inglaterra, a Portugal, España y Francia, regresando a Brasil en 1917. Satake se convertiría en el fundador en 1914 de la primera escuela de judo históricamente registrada en Brasil. Él y Maeda son considerados pioneros del judo en Brasil. Ya estando en Brasil, en Belém do Pará, conoce a Gustavo Gracie, padre de Carlos y Helio Gracie. Luego viajaron por todo el país durante un año. El 19 de septiembre de 1921, Satake, Maeda y Okura estuvieron brevemente en la ciudad de Nueva York. Estaban a bordo del buque vapor Boat Line SS Polycarp. Los tres hombres enumeraron sus ocupaciones como profesores de Jiu-Jitsu. Después de salir de Nueva York, se fueron al Caribe, donde se hospedaron de septiembre a diciembre del 21 en La Habana. Satake y Maeda participaron en algunas competiciones. Sus oponentes incluyeron a Paul Álvarez, quien luchó como español incógnito. Álvarez derrotó a Satake y a Yako Okura, este último acusado como ex instructor de la Academia Naval Chilena, antes de ser derrotado por Maeda. Maeda también derrotó a un boxeador cubano llamado José Ibarra y a un luchador francés llamado Fournier. En 1921 funda su propia academia en Belém y se afinca en el país entre las numerosas colonias japonesas brasileras, llegando a nacionalizarse adoptando el nombre de Octavio Maeda. Espero que les haya sido interesante, como a mí, la historia del hombre de los 1000 combates. Espero que te suscribas, deja tu comentario, da like, me ayudarías mucho en la difusión de este canal. Nos vemos.